Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 7 de instalaciones eléctricas de interiores para primer año de bachillerato. En esta clase vamos a ver los siguientes temas: medidas eléctricas en las instalaciones de baja tensión, magnitudes eléctricas, tensión, intensidad, resistencia, continuidad, potencia, resistencia eléctrica de las tomas de tierra, instrumentos de medida, topología y características, tipología, procedimientos de conexión y proceso de medida. Del primer tema, solo vamos a enfocarnos en resistencia eléctrica de tomas a tierra, ya que a lo largo del curso ya hemos revisado temas como tensión, intensidad, resistencia, continuidad y potencia y cargas puntuales para instalaciones residenciales. Entonces nos vamos a enfocar en resistencia eléctrica de las tomas a tierra. Ya. Entonces comencemos. Primero, distribución de la energía eléctrica. Aquí tenemos nosotros un bosquejo de cómo se distribuye la energía eléctrica. Creo que ya lo había presentado antes en otras clases. Aquí tenemos la central generadora, que genera un voltaje alrededor de los 3 a 36.000 voltios. Pasa una estación elevadora, un transformador, que eleva el voltaje alrededor de los 110 a 380 kilovoltios. Este nivel de voltaje es necesario para que el voltaje pueda viajar grandes distancias. En este caso se transporta a través de estas líneas de alta tensión que están suspendidas por estas torres y viaja a una larga distancia, quién sabe, por ejemplo, hasta otro cantón, por así decirlo, y llega a otra estación, subestación de transformación. Aquí se baja el nivel de voltaje de 110 a 380 kilovoltios, pero este se baja a un orden de los 25 a 132 mil voltios, porque ya no es necesario que viaje una distancia tan extensa. Por esa razón se lo baja el nivel de voltaje. Luego esta pasa a otra estación de transformación de distribución para que ya pueda ser consumida, en este caso por clientes industriales. Se baja a un nivel de los 3 a 30 kilovoltios. Este tipo de energía se conoce como media tensión. Esta media tensión es la que se encuentra ya en la que utilizan los clientes industriales, las industrias. E igualmente las industrias por lo general tienen su pequeño transformador, como se ve aquí. También para allá el consumo de las personas, los comunes y corrientes, se utiliza otro transformador para bajar el nivel de voltaje al orden de los 125 o 220 voltios. Y aquí se toma dos fases o una fase dependiendo de la carga del cliente, ¿no? Bueno, así es como se distribuye la energía eléctrica hasta nuestros hogares. Ya, ahora el tema de resistencia eléctrica de las tomas de tierra. La resistencia de toma a tierra depende de dos factores: la resistividad del terreno y la estructura del electrodo. Para determinar la resistencia del terreno se consideran los siguientes factores: composición del suelo, puede ser de arcilla, de grava, arena; contenido mineral, puede contener sales; composición y compresión, y puede variar con el tiempo debido a la sedimentación. O sea, la compresión es un factor que influye en la resistencia del terreno. Temperatura. La resistencia aumenta cuando disminuye la temperatura. Entonces, según la estación en la que nos encontremos, puede que la resistencia del suelo varíe en cierta medida. Depósitos de metal, como refuerzos de acero para hormigón. Dice, varía también con la profundidad. A mayor profundidad tendremos menor impedancia o menor resistencia, ¿no? Siguiente. Entre los métodos para mejorar la eficiencia la eficiencia del electrodo está el uso de serie de picas, anillos conductores o una malla. Cuando hablamos de serie de picas, son especies de puntas que se van enterrando en el suelo, formando ciertas figuras para abarcar una mayor área. Un anillo conductor es algo semejante, y una malla también es una malla de cobre que se entierra en la superficie del suelo para abarcar una mayor cantidad de área. Ya, valor de la resistencia a tierra. En España, según la Guía de Aplicación de Baja Tensión, anexo 4, instalaciones de viviendas recomienda una resistencia de toma a tierra inferior a 15 ohmios en edificios con pararrayos e inferior a 37 ohmios en edificios sin pararrayos. Para las infraestructuras técnicas de comunicaciones, obliga a que la toma de tierra de estas instalaciones sea inferior a 10 ohmios. En Estados Unidos, la NEC, que es National Electrical Code, especifica 25 ohmios como límite aceptable para la impedancia de puesta a tierra. La IEEE recomienda para instalaciones industriales y comerciales una resistencia de toma a tierra entre 1 y 5 ohmios.
Entonces, ustedes se han de preguntar cómo se puede medir la resistencia a tierra. La resistencia a tierra se mide con el siguiente instrumento. Se emplean instrumentos especiales llamados telurómetros o también se usan pinzas de medida de la impedancia de bucle de tierra. Ambos instrumentos aplican una tensión al electrodo y miden la corriente resultante. Los medidores de resistencia de tierra a 3 o 4 hilos combinan una fuente de corriente y un medidor de tensión y requieren el uso de picas o pinzas. Y aquí tenemos una imagen donde se muestra las diferentes topologías de los medidores de resistencia a tierra y más adelante vamos a ver cómo se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos un instrumento, el telurómetro. ¿Cómo se emplea este de aquí? Este de aquí se emplea de la siguiente manera. Para la lectura de un electrodo simple, como es el que se encuentra aquí, un electrodo simple, y digo electrodo simple porque hay instalaciones en las que hay más de un electrodo y con cierta topología dependiendo de la complejidad de la instalación. En este caso un electrodo simple, como para una vivienda. Para la lectura de un electrodo simple se coloca la pica de inyección de corriente, que vendría a ser la pica de inyección de corriente. Es una barra que se entierra e inyecta una cantidad de corriente a la superficie del suelo. Ya, o sea, a una distancia igual o superior a 30 metros del electrodo que se está comprobando. Entonces aquí tenemos el electrodo, lo colocamos unos 30 metros o más del electrodo que se está comprobando. La pica de referencia de tensión, que vendría a ser esta, la pica de referencia de tensión, se la coloca a un 62% de la distancia que se encuentra el electrodo de la pica de corriente, un 62% de esa distancia. Se realiza una medida y luego a modo de comprobación se realizan dos medidas más, una con la pica un metro más atrás y otra con la pica de referencia de voltaje un metro más adelante. Y de esa forma se efectúan las medidas para retomar la lectura de la tierra, de la cantidad de referencia a tierra de una instalación, de un punto a tierra. Ya, procedimientos de conexión. Ya, estos procedimientos de conexión van a estar orientados a todo lo que son las instalaciones residenciales, empezando con los tubos y canales. Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión se agrupan en tubos y canales. Los tubos constituyen el tipo de canalización más utilizada en las instalaciones eléctricas de interior. Son dispositivos cilíndricos que protegen y llevan los conductores desde su punto inicial hasta el dispositivo de consumo final. Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes. UNE EN 5008621 sistemas de tubos rígidos. Bueno, sistemas de tubos rígidos, curvables, flexibles y enterrados. Para cada tipo de instalación deberá utilizarse determinado tipo de tubos. En cualquier caso deberán tener un diámetro que permita el alojamiento y extracción de los cables con facilidad. Más adelante veremos la tabla de tubos para que vean qué diversidad de tubos y bajo qué condiciones se utilizan ciertos diámetros de tubos. Instalación de la tubería. Para una instalación eléctrica de una casa, luego de construido un muro sin problemas, debes estar seguro que no haya otra tubería por donde realizarás el pase del conducto. Para esto puedes revisar tu plano de estructuras o consultar con un especialista. También puedes usar un detector de materiales. Paso 1. Marca con tiza blanca el trayecto donde pasa la tubería y caja de pase. Luego realiza un hueco con una amoladora. Dale precisión a la canaleta con comba y cincel. Aquí se muestra cómo con un cincel y un combo o martillo se empieza a dar la forma al camino por donde va a pasar el tubo. Paso 2. Inserta las tuberías y manténlas en su posición con tarugos de madera, trocitos de madera, firmes junto con las cajas de pase rectangular PVC. Rellena el espacio con mortero y tarrajea la pared con una llana. O sea, lo vamos a cementar con concreto, ¿no? Paso 3. Esperamos un día, 24 horas, y usa la cinta pasacables para pasar los conductores por las tuberías. Ahora deja las puntas de los cables a la vista para la instalación de los terminales de los aparatos eléctricos. Empalmes de cables. Ya. Más adelante, si no me equivoco, muestro lo que vendría a ser la cinta. Aquí está. Esta es la cinta pasacables. Esta cinta pasacables es la que menciona en la teoría. Sirven para poder pasar los cables por las tuberías con mayor facilidad. Ya, vamos al siguiente tema. Empalme de cables.
Los empalmes eléctricos son uno de los factores que más influyen para el correcto funcionamiento de una instalación eléctrica, y como se vayan a instalar los cables eléctricos, se deben de llevar a cabo el empalme más ideal. A continuación te presentamos cómo realizar los empalmes cola de rata en derivación y prolongación. Empalme cola de rata. Este tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos de tensión elevados. Se utiliza para hacer las conexiones de los cables en las cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por el conector de capuchón. Retira aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de cada una de las puntas de los conductores a unir. Coloca las puntas formando una X, un poco antes de donde está el aislante, y con la ayuda de una pinza comienza a torcer las puntas desnudas como si fueran una cuerda. Aprieta correctamente la unión, pero de forma firme, sin estropear los cables. Si desea sustituir el encintado, coloque el conector de capuchón. Empalme Western Union. Este empalme nos sirve para unir dos alambres, soporta mayores esfuerzos de tensión y se utiliza principalmente para tendidos. Retira aislamiento de aproximadamente 8 centímetros de la punta de los conductores a unir. Realiza a cada alambre un doblez en forma de L a 2,5 centímetros aproximadamente del aislamiento. Cruza los cables y con la ayuda de las pinzas comienza a doblar una de las puntas arrollando alrededor del otro conductor, apretando las espiras o vueltas con las pinzas. Una vez que hayas terminado de enrollar una de las puntas, repite el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria. Corta los sobrantes de alambre. Empalme Western Union. Aquí se muestra el empalme Western Union. Este aquí es para uniones que sí van a estar sometidas a estrés o tensión, ya que si los cables se están tirando el uno con respecto al otro, no se podría zafar. Para hacerlo, se retira aproximadamente 8 centímetros de cada uno de los cables, se efectúa este doblez y se empieza a torcer uno respecto al otro hasta que quede de esta forma. Empalme dúplex. En la siguiente imagen se ilustra este empalme, el cual es utilizado para unir alambres dúplex. Este empalme está compuesto por dos uniones Western Union, realizados escalonadamente con el propósito de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito. Recordar que si estos cables están sometidos a fuertes corrientes, lo más probable es que se vayan a calentar bastante estas uniones. Por eso es que sucede que la cinta aislante, en algunos casos no sé si se han dado cuenta que se encuentran tostadas o bastante deterioradas, se debe a este calentamiento de los conductores. Entonces si una unión estuviese enfrente de la otra y la cinta aislante se llegase a deteriorar por este calentamiento, podría ocasionarse un cortocircuito. Por esa razón se ve cuando se haga este tipo de empalme, dúplex, uno no debe estar enfrente del otro, sino separados, una distancia prudente. Empalmes de cables en T o derivación simple. Para realizar una unión de un alambre a otro que corre sin interrupción, se emplea este tipo de empalme. Retira aproximadamente 3 centímetros de aislamiento del alambre de cobre. De aislamiento del alambre que corre. Utiliza navaja o pinzas. Retira aproximadamente 8 centímetros de aislamiento de la punta del cable que vas a unir. Coloca el alambre a derivar en forma perpendicular, un ángulo recto, al alambre corrido principal. Con la mano comienza a enrollar el alambre derivado sobre el alambre principal en forma de espiras. Con la ayuda de las pinzas aprieta las espiras o vueltas. Corta el sobrante y verifica que las espiras no queden encimadas al aislamiento. Aquí se muestra una gráfica en la que se presenta el alambre en derivación en T. Tenemos el alambre principal y el alambre que se va a enrollar al principal. Así es como debe quedar el empalme en derivación en T. Instalación de tablero de distribución. Aquí vamos a mostrar cómo se debe instalar el tablero de distribución, ya como ya hemos revisado, ¿no?, las tuberías, cómo se instalan las tuberías, cómo se hacen los empalmes. Ahora vamos a ver cómo se instala el tablero de distribución. La altura recomendada para el tablero de distribución es de 1,50 metros con respecto al piso. Además, el tablero debe quedar correctamente en forma horizontal con el piso
y vertical con la pared donde está instalado. Caja metálica. Sirve fundamentalmente para el almacenamiento de los elementos eléctricos del tablero. A ellos llegan los conductores de la sometida después de pasar por el contador de energía, y de ella salen los conductores que alimentan los diferentes circuitos de la resistencia. Adicionalmente, cumple una función de blindaje y protección para los elementos ubicados en su interior. Comercialmente, se encuentran de diferentes tamaños, según la cantidad de circuitos de la instalación, y en algunos casos llevan tapa metálica con bisagra y cerradura para mayor seguridad, así como la lámina para indicar la identificación de cada uno de los circuitos. Aquí se muestra un esquema del tablero de conexiones o el panel de distribución. Aquí se ven cómo se mostrarían los disyuntores o breakers, la tapa y un pequeño papel donde se va a indicar cada uno de los disyuntores, cuál es la capacidad y qué servicio están brindando. La instalación puede ser a la vista en cuyo caso los tubos y demás componentes están expuestos exteriormente, o empotradas es cuando la instalación o la caja se instala dentro del muro. ¿Sí? Ya, esto es lo que a ustedes les interesa. Bueno, porque muchas veces hemos dimensionado, en los dimensionamientos que hemos hecho, hemos utilizado grosores de tubos, pero ustedes se han de preguntar de dónde se sacan estos datos. Se saca esta tabla. Esta tabla nos brinda el grosor del tubo, del diámetro que debemos comprar, en función de el calibre del cable que vamos a usar y también de cuántos cables irían a pasar. Por ejemplo, cuando usábamos el cable número 12 y vamos a pasar 3 cables que vendría a ser la fase, el neutro y la tierra, nosotros usábamos uno de media pulgada. Aquí se encuentra, media pulgada. Ese es un ejemplo. Entonces de aquí sacamos esa información, si se lo preguntaban. Entonces esta tabla les va a ayudar a dimensionar el número, dependiendo del número de cables, dependiendo de la dimensión del cable, un cable número 12 que soporta 20 amperios, con el número de cables que van a pasar por la tubería, obtengo el grosor de la tubería. Ya. Acá mostramos una representación esquemática del tablero para un sistema trifilar. Vamos a ver, aquí tenemos 3 cables, una fase, la otra fase y el neutro. Como se observa aquí, el neutro y la tierra se unen en el tablero de distribución. Eso ya lo he presentado antes en otros tipos de esquemas más completos. Aquí se muestra la representación de cada uno de los disyuntores y qué servicio brinda cada uno de ellos. Como lo mencioné aquí, el neutro está conectado a tierra, y el chasis del tablero de distribución también debe estar a tierra. Listo. Por lo general lo que hay es una barra de neutro y una barra de tierra. Eso ya lo he mostrado antes en otros esquemas. Acá en cambio tenemos para una industria, un sistema trifásico. Tenemos 3 fases, la barra del neutro y la barra de tierra. Y de cada fase se van tomando los respectivos disyuntores para sus respectivos servicios, ¿no? Por ejemplo, se observa que un calentador de agua es bifásico, tiene 2 fases. Pero por ejemplo, no sé si por aquí hay una carga trifásica. Estufa eléctrica toma especial. Aparentemente, esta estufa eléctrica toma 3 fases. Podría ser una estufa eléctrica trifásica, por ejemplo. Acá tenemos una gráfica donde se muestra el tablero de distribución. Cada una de estas ranuras es donde se coloca un disyuntor o breaker. Esta es una fase, esta es otra fase. Aquí hay un disyuntor colocado, por ejemplo. Aquí hay. Este es un polo, este es otro polo. Este podría ser la barra neutro y esta podría ser la barra tierra. Sí. Sí, esta podría ser la barra tierra y este podría ser la barra neutro. Ya, instrumentos de medición. Los instrumentos de medición que vamos a revisar son los siguientes. Tenemos el multímetro, también conocido como polímetro. Este de aquí es digital y analógico. Este de acá es la pinza amperimétrica, este de acá es el medidor de continuidad y este de aquí es el probador de fase. Ya. El multímetro, en este caso, es que este es el Fluke, cuesta alrededor de $700. No les recomiendo que se lo compren si no tienen experiencia utilizando estos equipos. Ya. Vamos a ver el primero, el multímetro. El multímetro, como se observa aquí,
Este de aquí es el fluke. Se selecciona primero el parámetro, se conectan las puntas de prueba y se procede a la utilización. Para las puntas de prueba se deben conectar de la siguiente manera. El color negro se conecta a la punta común y el color rojo se lo conecta a esta bornera o a esta bornera, dependiendo de la capacidad que vayamos a leer. Si nosotros vamos a hacer una lectura que solo implica miliamperios, se conecta aquí. Pero si excede un valor de unos 500 miliamperios, tendremos que conectarlo en la bornera de acá. Esta bornera tiene un máximo de 10 amperios. Sí, entonces, primero conectamos aquí la punta negra en el común y la roja la conectamos aquí o acá, dependiendo de la capacidad de corriente que vayamos a medir. Si nuestra medida excede los 500 miliamperios, debemos conectarlo acá, que tiene un máximo de 10 amperios. Es un fusible lo que contiene. Si sobrepasamos esa medida de amperaje, se puede quemar el fusible. Luego escogemos la escala. Esta de aquí es voltaje en corriente continua. Vamos a hacer más grande esto. Esta aquí es voltaje en corriente continua. Este es voltaje en alterna. Este es milivoltios. Esta es ohmiaje. Este es amperaje. Luego de escoger la escala, procedemos a hacer la lectura. El voltaje se lee en paralelo y la corriente se lee en serie con el circuito. Este aquí es un voltímetro también, pero es analógico. Y este acá es el multímetro, el más barato. Este aquí, el grande, el fluke, cuesta como $700. Este aquí cuesta solo $10 o menos, unos $5. La forma de utilizarlo es la misma. Se coloca la punta de color negro en el común, la punta roja dependiendo de la capacidad de corriente que vayamos a medir. Se escoge la magnitud. Por ejemplo, si queremos medir voltaje alterna, acá para medir corriente, aquí para medir voltaje continua y este aquí para medir resistencia. ¿Cuál es la observación? Que este de acá hay que escalarlo. ¿Qué me refiero con escalarlo? Si voy a medir, por ejemplo, 10 voltios en continua, debo escoger el voltaje en continua, pero escoger la escala de 20. Tengo que siempre escoger una escala mayor a lo que voy a leer. Si voy a leer 100 voltios en continua, escojo voltaje en continua en la escala de 200, que es mayor que 100. Si voy a medir 120 voltios en alterna, escojo el voltaje en alterno en la escala de 200, y así sucesivamente. Porque si no escogemos la escala correcta, si escogemos una escala muy pequeña, por ejemplo, si lo ponemos en 200 milivoltios, y al final vamos a medir 100 voltios, podemos estar dañando el multímetro. Por eso, si ustedes no conocen qué magnitud van a medir, o sea, la escala, y saben que van a medir, por ejemplo, voltaje en continua, pero no saben qué cantidad de voltaje, pónganlo primero en la escala más grande, y la van bajando hasta que la lectura se ajuste en la pantalla. Así es como se usa. Bueno, esto ya lo he mencionado. Ahora, la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es una herramienta de medición que nos permite medir lo que vendría a ser el amperaje. Pero ¿cuál es la ventaja de esta pinza? Que no es invasiva. Lo que tengo que hacer es solo pasar el cable por dentro de la pinza y de esa forma podré medir la corriente. ¿Cómo es esto posible? Ustedes deberían saber que por un cable, cuando circula corriente, se genera un campo magnético. La pinza tiene la capacidad de poder detectar ese campo magnético y medir la cantidad de corriente que circula por el cable en función de ese campo magnético. Si pasa más de un cable por la pinza, lo que se obtendría es la suma vectorial de la corriente. ¿Sí? En clase voy a explicar al respecto de eso. Medidor de continuidad. El medidor de continuidad sirve para poder medir la continuidad entre dos puntos distintos, ¿no? Para ver si hay continuidad o no. Se utilizan estos dos lagartos y esta aquí es una sonda para poder medir la continuidad cuando tengamos lugares que son de difícil acceso. Como el multímetro también tiene una parte que es para medir continuidad, no es necesario profundizar tanto en esto. Se puede hacer también con el multímetro. Probador de fase. El probador de fase, como su propio nombre lo dice, es para indicar si hay o no hay fase en un determinado punto. Si existe o no existe fase. Si existe o no existe fase en un determinado punto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Para saber si existe o no existe fase, conectamos esta punta, que es esta punta metálica, la conectamos en el terminal que creemos que tiene fase y colocamos nuestro dedo aquí para hacer tierra. Entonces debería indicarse
encenderse este LED indicador y debería indicarnos si hay fase. Ahora, hay modelos más sencillos como este. En este caso, por ejemplo, se conecta el cable color rojo, a la fase y el cable color negro al neutro, y el foco debería encenderse. O hacemos tierra tocando el cable negro. Si no se enciende es porque está al revés, estamos escogiendo mal la fase y le debemos dar la vuelta, solo eso. Ustedes podrían fabricarse un probador de fase casero como el que se muestra aquí. ¿Cómo? Comprando un foco de neón para 120 voltios, una resistencia 2200, eso es lo que identifico aquí, dos terminales. Lo sueltan en este punto y en este punto y ya tienen su probador de fase. El rojo, el que ustedes creen, el que está con la resistencia, lo conectan donde creen que va la fase. Y el negro lo conectan, lo tocan con la mano para hacer tierra. Si lo hacen de la forma correcta, el foco se va a encender. Y si no se enciende es porque se equivocaron de cable y está al revés, ¿sí? O el otro cable es la fase. Listo. Lo de acá es lo que ya les he mostrado. Es la cinta pasacable que se utiliza para poder pasar los cables con mayor facilidad. Ya. Creo que lo más importante de esta clase en resaltar es esto. El telurómetro que sirve para medir la resistencia de puesta a tierra. Esto es muy importante, porque como he mencionado, la resistencia de puesta a tierra es una normativa que se sigue con distintos manuales técnicos que tienen certificación internacional. Y en ciertas instalaciones muy importantes, se debe tener por ley esa puesta a tierra con un cierto valor de ohmiaje, bastante bajo. Entonces, una revisión que podría hacer el ministerio encargado es revisar la resistencia de puesta a tierra que sea la correcta. Para esto se hace con este instrumento. ¿Cómo se utiliza? Se conecta una punta, la que se muestra aquí, al electrodo que quiero probar. Se conecta a la otra punta, la inyección de corriente, a una distancia de alrededor de 30 metros, y la otra punta, la de prueba de tensión o tensión de referencia, al 62% de la distancia que se encuentra esta de acá. Sería el 62% de 30 metros. Sería un poco más de la mitad, como unos 16, 17, 18 metros. Y se hacen tres medidas. La primera en el centro, la segunda un metro antes y la tercera un metro después. Y así es como se obtiene la medida de puesta a tierra. Luego que hacemos esto de la medida de puesta a tierra, también quisiera resaltar que este instrumento lo que hace es inyectar corriente a la superficie del suelo y leer el nivel de voltaje con la punta de voltaje de referencia. Entonces, al tener corriente y voltaje, se obtiene un valor de resistencia. Es decir, este incorpora una fuente de corriente y un medidor de tensión. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.